Muy bien, buenos días, señores alumnos. Soy el doctor Espinosa. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctor, se escucha. Sí. Excelente. En el grupo tengo ahorita 25 estudiantes. Comuniquen a sus compañeros que deben asistir a teóricas. Eh, Va a haber un control de quienes asisten a teóricas. Ahora es más fácil porque se ha dividido en tres. Eh, y va a tener un valor puntual para su nota final. Esto es muy importante y es fácil conectarse. Si están viajando, conéctense. Si están en la movilidad, conéctense. La forma presencial es más complicada a veces, pero yo necesito que ustedes asistan a teóricas para que puedan tener una idea de la lectura que después van a tener. Eh, yo sé que sí hay escuderías, grabaciones, el representante del grupo debe asistir a la teórica, etcétera. Yo también he sido estudiante, ¿no? A pesar de que yo nunca he participado de esos grupos de teóricas, pero eh, quiero hacerles énfasis de que las evaluaciones parciales que se van a dar y los exámenes finales no están en función a las teóricas, ¿no? Hay un texto de referencia de Camacho en otorrinolaringología que deben ustedes conseguir, ya sea en medio digital o de forma física. Ya el primer grupo, algunos consiguieron de forma física y la mayoría de forma digital. Eh, es de ahí donde se deben basar ustedes en la lectura. ¿De acuerdo? Las teóricas solo son referencias. Muchas cosas no pueden decirse por el tiempo, pero las dudas deben ser aclaradas en las teóricas y y ese incentivo para poder leer, ¿no?, en el texto lo que se comenta también en las teóricas. Entonces, recomendación, muchachos. Los parciales van a ir, podemos ponerlo en porcentaje, 50% son preguntas de teóricas y 50% podrían ser del texto de referencia. Eh, y Camacho es una buena opción. Es un texto sencillo, fácil de comprender, cortito, de las patologías que estamos llevando en teóricas. Bueno, dicho esto, yo les exhorto a que asistan a teóricas y tengan lectura de textos de referencia. Muy bien. Entonces, la semana pasada habló el doctor Escobar en teóricas. Hicimos un cambio porque él tenía una actividad, pero de todos modos se comenzó él las teóricas con el tema de trauma nasal, todo aquello. Ahora yo tengo que comenzar con el tema de anatomía de nariz y senos paranasales y epistaxis. Lo vamos a hacer en dos bloques, esta teórica. El Zoom solo me permite 40 minutos y ya estoy 5 minutos utilizando. Entonces voy a terminar en este Zoom esta teórica y voy a volver a enviar nuevamente el enlace y se vuelven a sumar para la parte de epistaxis. Al terminar la teórica, si alguien tiene una duda o comentario o algún chiste, nos comentan todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Si en algún momento se corta la señal o algo pasa o me comentan, por favor. No suele suceder, pero me comentan en el WhatsApp. Muy bien. Se escucha, ¿verdad? Sí, doctor, se escucha. Excelente. Comienzo entonces. Bueno, ustedes saben que la nariz es una estructura central en cabeza, ¿no es cierto?
eh, embriológicamente se desarrolla a partir de la cuarta semana, ¿sí? De vida intrauterina. Se desarrolla a partir del ectodermo de una placa nasal y todo el tejido neuroepitelial también tiene a desarrollarse a partir de esa semana de gestación, de desarrollo embrionario. Entonces, estas placas se van a unir a nivel central y van a formar lo que es toda la pirámide nasal, senos paranasales, maxilar superior y todo. Entonces, ustedes saben que la nariz tiene funciones, ¿no? Una función respiratoria, una función olfativa, ¿no? Ahí está uno de los sentidos. Acondiciona el aire en el sentido de que calienta lo que respiramos y humidifica lo que respiramos para que entre a los pulmones. Es un filtro de partículas gracias a su actividad de células ciliadas y tiene además un mecanismo de defensa, ¿no? Por una secreción de inmunoglobulina A que tiene la mucosa. Entonces, la nariz tiene estas funciones, no se les olvide, ¿de acuerdo? No solamente es estético, ¿no? Entonces, la nariz está compuesta de dos regiones. Una pirámide nasal, como ustedes ven aquí, ¿no? Que es la parte externa, lo que ustedes se ven en el espejo, y las fosas nasales que nosotros vemos dentro de la nariz, ya sea con el rinoscopio o apoyados también con el endoscopio. Entonces, esta pirámide nasal entonces, esta pirámide nasal eh, está formado por tres estructuras importantes, grandes estructuras, ¿no? Lo dividimos en tres con los huesos propios de la nariz y el tercio inferior con los cartílagos laterales inferiores, ¿sí? Entonces, además en la pirámide participan las ramas ascendentes del maxilar superior. Entonces, todo esto comprende la pirámide nasal, ¿de acuerdo? Eh, eh, no vamos a entrar en tanto detalle de anatomía porque ya lo han visto en el primer año, pero yo les quiero hacer recuerdo esto. Músculos. Los músculos que están encima este esqueleto de la pirámide nasal tienen participación en la gesticulación y principalmente en la apertura de las narinas, ¿no? Estos músculos, como el transverso, el músculo piramidal, ¿no es cierto? El músculo frontal, que también se inserta en la parte superior de los músculos propios de la nariz, el músculo dilatador de las narinas, ¿no? Gracias a este músculo que algunos están bien desarrollados, se puede abrir y cerrar las narinas de forma voluntaria, ¿verdad? Entonces, eh, estos músculos, como les decía, participan en la gesticulación y apertura de las narices. La irrigación está dada por la arteria oftálmica, ¿no? Y la arteria facial. Las venas, la arteria angular y la vena facial y los nervios, pues el nervio facial que inerva a estos músculos para su movilidad y el nervio trigémino, ¿verdad? Que que sale por el orificio infraorbitario, que da sensibilidad a toda la pirámide nasal, parte del labio, ¿no es cierto? Y del rostro. Es por eso que cuando hacemos, por ejemplo, un procedimiento de reducción incruenta, tenemos que también poner anestesia a esta altura del agujero infraorbitario para que nos pueda dar, que nos pueda dar anestesia a esta área de la nariz principalmente. Entonces, eh, esos son eh, la vascularización e inervación de la pirámide nasal. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de anatomía de las fosas nasales. Si ustedes ven este esquema, es bien interesante, ¿no? Porque es prácticamente como un trapezoide, pero en tridimensional, ¿no? Entonces, tiene dos cavidades, una anterior y otra posterior, y cuatro paredes.
una pared superior, una pared lateral, una pared media. La pared eh, media está representada por el tabique principal, ¿no? Y una pared inferior. Entonces, estas cavidades son muy anfractuosas. ¿Qué quiere decir? Son cavidades que tienen muchos relieves, muchas depresiones. Entonces, esto hace que la anatomía sea un poquito exquisita y complicada a la vez, ¿no? Entonces, eh, si yo hago un corte de la nariz de forma coronal, voy a ver el de, la, de las fosas nasales y centros cornetes, ¿cierto? Inferior, medio, superior. Ya con el último grupo con el que pasé, vimos de forma endoscópica cómo se ven estas cavidades, estas fosas nasales y los cornetes. Y bueno, pues es una forma directa para poder ver esta belleza en anatomía de las fosas nasales. Entonces, entre cornete y cornete tenemos estos espacios que se llaman meatos, meato inferior, medio y superior, ¿no? Esto en las fosas nasales. Y si yo hago un corte sagital como este esquema de aquí al lado, entonces voy a ver lo mismo. Cornete inferior, cornete medio, cornete superior, meato inferior. Veo eh, las estructuras que forman estas fosas nasales. Esta, por ejemplo, es el maxilar, la rama ascendente del maxilar superior, el hueso propio de la nariz, el cartílago lateral superior y el cartílago lateral inferior, ¿no? Entonces aquí tenemos las alas de los huesos descendentes del esfenoides, ¿sí? Este es el hueso palatino en su rama ascendente, ¿no? Entonces, todo esto va a formar las fosas nasales. Si nos vamos a poner un poquito más complejos en esta anatomía, vamos a, vamos a ver, bueno, antes de entrar en la complejidad, vamos a ver esta vascularización que es muy importante de las fosas nasales. La arteria principal que irriga las fosas nasales es la arteria esfenopalatina, ¿no? La esfenopalatina es la rama de la arteria maxilar, la terminal de la arteria maxilar interna, es este que ven por acá, ¿no? Y tiene varias ramificaciones, ¿no? Una de las primeras ramificaciones son aquellas que van a formar el plexo de Woodruff a nivel del tabique, y hay otras ramificaciones que van hacia la pared, que van a dar irrigación a los cornetes principalmente, ¿no? La otra arteria es la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior, que son colaterales de la arteria oftálmica, que van a dar también irrigación en las paredes laterales y en el tabique, en la parte anterior, van a formar el plexo de Kesselbach anterior, que lo vamos a ver más adelante. Y la arteria etmoidal posterior completa unas ramificaciones a nivel del tabique que forman el plexo de Woodruff, entonces, pero también en sus paredes laterales de la fosa nasal, ¿verdad? Entonces, la arteria palatina descendente también, que va a venir por el paladar y va a ascender también y va a formar el plexo de Woodruff y también va a dar inervación a nivel del paladar, ¿sí? La inervación está dado por eh, salen nervios del ganglio pterygopalatino y van a tener inervaciones, ¿no es cierto? Comunicaciones e inervación en el cornete, también en el tabique septal. eh, y bueno, pues la fosa nasal es una de las áreas del cuerpo que tienen mucha inervación. Por eso que llega a ser un poquito doloroso, inclusive cuando llegamos a poner tapones nasales. Bueno, en la anatomía vamos a hablar también de los senos paranasales, ¿no? Los senos paranasales eh, anatómicamente se pueden dividir en dos grandes grupos. Son anteriores y son posteriores, ¿no? Los anteriores representadas principalmente por el seno frontal, ¿sí? Los senos maxilares y la parte anterior de los senos etmoidales.
Y los posteriores son las cerdillas etmoidales posteriores y los senos esfenoidales que están a este nivel, ¿no? Entonces, todo lo anterior desemboca en el meato medio y todo lo posterior desemboca en el meato superior. O sea, tienen orificios de drenaje, a eso me refiero, ¿no? Entonces, miren, estas son las cerdillas etmoidales, los senos maxilares y los senos frontales. Entonces, ¿en cuántos grupos se dividen estos senos paranasales? En dos grupos, ¿verdad? Entonces, estas cavidades de senos paranasales no tienen mucha riqueza en su anatomía, son solo cavidades, ¿no? Lo interesante es lo que está alrededor, como anatómicamente de los senos paranasales. Eh, y el complejo osteomeatal que representa los orificios de drenaje a nivel del meato medio principalmente, ¿no? Entonces, estos senos paranasales se desarrollan a partir del nacimiento, principalmente el etmoidal, ¿no? Nosotros nacemos con con el único seno desarrollado, el etmoidal. Y a partir de los 2 y 4 años de edad van desarrollándose los otros senos paranasales, creciendo eh, a medida que pasan los años. El último seno quizá en desarrollarse son los senos esfenoidales y también los frontales, ¿de acuerdo? Los senos maxilares llegan a desarrollarse a partir del sexto o séptimo año. Y es por eso que a veces cuando un pediatra ve a un niño de 1 año, 2 años y dice, ¿tiene sinusitis? No, no, porque los senos paranasales no están del todo desarrollados, ¿no? Entonces, generalmente los niños pequeños tienen rinitis y no sinusitis. Bueno, entonces, esto es una representación de una imagen real donde pueden estar ubicados esos senos paranasales. Aquí están los etmoidales, los frontales, los maxilares, ¿no es cierto? Los cornetes que están a estas alturas. Y bueno, pues es lo que nosotros tenemos que evaluar en un examen físico eh, cuando sospechamos de un proceso sinusal. Esto es una radiografía de proyección de Caswell y Batters, ¿no es cierto? Lo típico que nosotros tenemos que pedir para evaluar senos paranasales, ¿no? Esta proyección que es mentonasoplaca, podemos ver el seno frontal, los senos etmoidales que están a esta altura y los senos maxilares. Las fosas nasales se logran ver un poco, ¿no? Los cornetes, no se olviden que los cornetes tienen un componente óseo, no es solamente mucoso y tejido conectivo. Entonces, eh, y parte del tabique, la parte posterior del tabique, no la parte anterior. La parte posterior es la parte ósea y la parte anterior es la parte cartilaginosa. Entonces, y en esta proyección que es placa, podemos ver también mucho mejor los senos maxilares, en este caso están velados, inclusive aquí estoy viendo un nivel hidroaéreo, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, esta placa es una placa patológica donde se ve un proceso sinusal agudo, ¿no? Aquí veo un tabique posterior, no anterior, un tabique posterior con un ligero desvío o probablemente el anterior esté mucho más desviado, ¿no? El contorno de la nariz, generalmente esta placa de Batters es la que eh, se pide acompañado de un perfil nasal en caso de trauma nasal. A eso se llama rayos X de huesos propios de nariz. Este no nos sirve mucho, este sí en un caso de trauma nasal. Entonces, pero ambos se deben solicitar en caso de que ustedes quieran valorar un proceso sinusal agudo de un crónico, quisieran diferenciar, ¿verdad? En este caso es un proceso agudo. Entonces, senos frontales. Y en esta proyección mentonasoplaga también podemos ver esta parte posterior que es, porque se tiene que hacer con la boca abierta, los senos esfenoidales, ¿no? Generalmente los senos esfenoidales son los senos que menos enferman, menos patología tienen, seguidamente del seno frontal. El seno maxilar es el seno que generalmente
siempre llega a tener patologías, desde un proceso infeccioso agudo hasta un proceso patológico crónico, junto con los senos o las celdillas etmoidales. ¿De acuerdo? Esta imagen es una tomografía donde podemos ver, eh, miren acá, esta es una proyección axial, junto con esto, el A y el D son axiales, pero en diferentes cortes. El B es una proyección frontal y la C es una proyección sagital. Generalmente cuando pedimos una tomografía nos muestran todas estas proyecciones, pero en diferentes cortes, ¿no? Muchos cortes para poder valorar fosas nasales, principalmente senos paranasales. Y si ustedes ven esta imagen, la A, un corte axial un poco más baja, van a ver esto que es el tabique, ¿sí? La parte posterior de esto es hueso y la parte anterior es cartílago, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos un desvío de tabique. Estos son los cornetes inferiores, ¿no? Y el cornete inferior izquierdo está muy, muy edematizado. Estos son los senos maxilares que están muy bien ventilados a pesar de su proceso eh, de desvío de tabique y cornetes hipertróficos, pero los senos paranasales están muy, muy bien neumatizados, les reitero, y no tienen un edema de mucosa todavía. Entonces no se puede catalogar todavía esto como un proceso de rhinosinusitis crónica. Eh, pero sí, el paciente probablemente esté comenzando ya por un proceso sinusal o rinosinusal, ¿no? En esta otra proyección, la D, que también es una proyección axial, más arriba, en cortes más arriba, podemos ver estas celdillas, son las celdillas etmoidales, ¿de acuerdo? Y el etmoides se divide en dos grupos, unas celdillas anteriores y posteriores, con una lámina que pasa justo aquí, que nosotros podemos diferenciar. Las anteriores son celdillas más pequeñas y las posteriores llegan a ser más grandes. Entonces, estas celdillas etmoidales son las que generalmente enferman en un proceso rinosinusal crónico junto con las celdillas maxilares, ¿no? Entonces, esta es las celdillas etmoidales presentes, ¿no? Y se ve aquí un tabique central nomás, el desvío debe estar más abajo, por eso se ve aquí abajo el desvío más notorio. En un corte coronal, esto es un corte coronal, ¿no es cierto? Se ve este desvío de tabique pronunciado coincide con esto, ¿no es cierto? La hipertrofia de cornetes, ¿verdad? Los senos maxilares, y en este corte sí se ve un poquito de engrosamiento de la mucosa aquí abajo, ¿verdad? Entonces esto nos hace pensar en un proceso rinosinusal. Pero en anatomía, ¿qué debemos identificar? Aquí está. La apófisis crista galli, la base de cráneo, en la lámina cribosa, los senos frontales que están aquí. Los senos frontales tienen un desarrollo distinto cada individuo, ¿no? Hay quienes lo tienen muy poco desarrollado y hay quienes que lo tienen muy, muy, muy desarrollados, muy grandes, ¿no es cierto? Entonces, pero se distingue siempre en cada paciente. Esto es el tabique, cornete inferior, cornete medio y el cornete superior no se ve en este corte. Los senos maxilares, las cavidades orbitarias, ¿no es cierto? El piso del paladar, ¿verdad? O el piso de la fosa nasal. Y en este corte sagital podemos ver también el seno frontal que está aquí, pequeño, no está muy neumatizado. Aquí se ve la riqueza de las celdillas etmoidales. Miren cómo están bien neumatizadas, no tienen edema, no tienen inflamaciones, ¿no? Aquí está la base de cráneo, esta es la silla turca, ¿no? Aquí está el cornete medio, el cornete inferior, muy hipertrófico, muy grueso, así lo vamos a llamar, está muy, muy engordada. Entonces, esto nos hace pensar de que el paciente ya tiene un proceso de sinusal crónico, ¿verdad? Entonces, aquí está el hueso propio de la nariz, que se ve un poquito en esta imagen, ¿verdad? En esta se ve muy bien el contorno, ¿verdad? Pareciera que aquí tuviese una fractura, aquí otra. Quizá esta es
tomografía de un paciente que ha sufrido un trauma, ¿no es cierto? Facial. Aquí también se ve un poquito de fractura, ¿verdad? Entonces, esto les quería mostrar en anatomía de nariz y senos paranasales. No he sido muy profundo en la anatomía, no vale la pena, pero les quiero recordar de qué se trata esto, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Mucho énfasis no quiero hacer en esto, ¿sí? Generalmente, si yo levanto este cornete medio, ¿no es cierto? Voy a ver este canal que ven aquí, que se llama hiato semilunar. Aquí está el proceso fusiforme, que es una lamela, una extensión del hueso etmoides, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos una cirugía endoscópica de senos paranasales, porque quizá el maxilar esté con un quiste o con un pólipo, entonces lo que tenemos que hacer es abrir este cornete medio, lateralizarlo o medializarlo en todo caso, sacar esta apófisis fusiforme, retiro la apófisis fusiforme y voy a ver el orificio de drenaje del seno maxilar. Y este orificio lo tengo que abrir grande, de este tamaño más o menos, para poder retirar todos los pólipos o quistes que pueda haber en ese seno maxilar. Entonces, básicamente esto es lo que hacemos en una cirugía endoscópica. Antiguamente se tenía que hacer un corte en la nariz, en la piel, ¿no es cierto?, al lado de la nariz para poder entrar al seno maxilar. O a veces tendríamos que levantar el labio y hacer una perforación en la cara del hueso y entrar al seno maxilar. Hoy en día ya no se hace eso. Desde hace 25 años atrás, todas las cirugías, o bueno, la mayoría de las cirugías llegan a ser endoscópicas dependiendo de la patología, ¿no? Entonces entramos con cámaras, con unos instrumentos delgados específicos y hacemos este procedimiento, ¿verdad? Eh, es muy importante saber que el seno frontal tiene su drenaje a nivel de este infundíbulo, ¿no es cierto? Igual llega al meato inferior. El seno esfenoidal tiene su drenaje en este orificio en el meato superior, ¿verdad? Y las celdillas esmoidales que están a esta altura en el meato superior, la mitad posterior y la mitad anterior en el meato inferior a través de este hiato semilunar. Entonces, eh, los senos paranasales tienen que tener drenaje, ¿no? Y al tener drenaje, eh, cumple su ciclo, ¿no es cierto? De que el moco que se va formando porque tenemos células mucinosas aquí, ¿no es cierto? Y ciliadas, las ciliadas barren este moco y salen por este orificio y entran a la nariz. Eso es lo normal, lo fisiológico que debe suceder, ¿de acuerdo? Pero cuando esto se obstruye, ¿no es cierto? El moco se estanca y aparece patología probablemente el sinusal agudo cuando intervienen las bacterias, ¿no? Entonces, un tabique desviado puede provocar que exista un proceso inflamatorio crónico y obstruir estos orificios de drenaje. El que más patología trae es el seno maxilar, ya les dije. El seno frontal, muy raro, extremadamente raro, ¿no? Y el seno esfenoidal, lo propio. Entonces, esto quería comentarles en anatomía para que ustedes tengan una idea de qué se trata la fosa nasal y la nariz como tal, ¿no? Entonces, aquí terminamos la primera teórica. Rhinosinusitis. Luego vamos a hablar de rhinosinusitis y del complejo. Muy bien. Antes de terminar, esta imagen es de la teórica de rhinosinusitis, pero quiero mostrarles este detalle. Les decía, ¿no? A ver, si yo levanto el cornete medio, voy a ver este hiato, ¿cierto? Este es el cornete medio. Es una imagen cadavérica donde está aquí el cornete inferior y aquí está el cornete medio que con esta pinza lo hemos levantado, ¿no? Entonces aquí está el hiato semilunar superior y el hiato semilunar inferior. En el hiato semilunar inferior desemboca el drenaje, el moco formado en el seno frontal, queda aquí.
¿no? Y en este hiato semilunar superior, de los encías etmoidales, queda aquí. Y del seno maxilar que está lateral a esta imagen, también aquí, ¿es cierto? Este es el seno esfenoidal, encías etmoidales posteriores. Cornete medio que está levantada, apófisis fusiforme, que es una extensión del hueso etmoides. Entonces, esto es lo que hacemos en cirugía generalmente, viendo esta anatomía en todos los pacientes, teniendo el cuidado muy, muy preciso, porque no se olviden que al ladito de esto está el globo ocular. Hay que tener mucho cuidado en nuestras cirugías. Y estos orificios de drenaje son llamados complejo osteomeatal, porque son eh, huesos, drenajes de hueso y mucosa que están en el meato, por eso se llama complejo osteomeatal. Es muy importante conocerlo en el proceso de rhinosinusitis, ¿no? Para entender su fisiopatología. Muy bien, entonces les voy a volver a enviar un nuevo enlace. ¿Cuántos están? 52, la mitad, casi la mitad del grupo. Espero que en el siguiente entren más de 52. Les vuelvo a enviar al grupo de WhatsApp.